Buenas a todos y a todas. Bienvenidos a a una nueva ayudantía que es la ayudantía 6, en la cual nos pondremos a ver lo que es la ley de gases ideales, teorías de cinética de los gases y velocidad cuadrática media. ¿Ya? Partiendo con el resumen de siempre, este resumen es bastante corto, cual comprendemos el pavo ratón, que la presión por el volumen es igual a la cantidad de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura, donde la constante de los gases ideales en este curso pueden ser dos, que es 8,314 joules sobre Kelvin por mol o 0,082 atm por litro sobre mol por Kelvin. ¿Ya? Ojo con las unidades cuando vayan a trabajar pavo de ratón. También tenemos la teoría cinética de los gases, en el cual tenemos la energía de traslación, que escribe con una K, la cual es igual a 3 medios por la cantidad de moles, por la constante de los gases ideales, por T, que es la temperatura. O bien podemos escribirla de esta manera, que es medios por n, es la cantidad de moléculas, por k, la constante de Boltzmann, por t. ¿Ya? Aquí tenemos la constante de Boltzmann. Si llegasen a olvidarse de la constante de Boltzmann, es simplemente la división entre la constante de los gases ideales y el número de Avogadro. Es decir, R sobre Na. ¿Ya? Aquí tenemos que la cantidad de moléculas es igual a la cantidad de moles por el número de Avogadro. Tenemos que la velocidad cuadrática media se expresa así. ¿Ya? Tenemos que V igual a la raíz de 3R por T sobre M mayúscula, que corresponde a la masa molar, o bien raíz de 3 por KB, que es la constante de Boltzmann, por T sobre M, ¿ya? Que es la masa. También tenemos que la presión es igual a tercio o sea, un tercio por la densidad por la velocidad cuadrática, ¿ya? Está la demostración de esa, de esa ecuación, ¿ya? Vamos a partir con el primer enunciado, ¿ya? Dice, un recipiente de forma esférica con radio R de 20 centímetros contiene un gas ideal a presión de una atmósfera y a temperatura de 20 grados Celsius. Este recipiente se va a calentar hasta alcanzar una temperatura de 100 grados Celsius, manteniéndolo abierto para permitir que el gas escape y este se mantenga a una presión constante, ¿ya? Luego el recipiente se cierra y se coloca en un baño de agua en equilibrio con hielo a temperatura a 0 grados Celsius. Entonces, primero tenemos que rescatar todos los datos que nos dan en el ejercicio. Aparte, nos dan estos datos que una atmósfera igual a 1,1, realmente es 1,01325 por día a las 5 pascales, y tenemos que el R es 8,314, ¿ya? Que para efectos del desarrollo lo escribí así, pero nos dan esos datos extra por si se le llegasen a olvidar. Entonces, rescatando los datos del enunciado, tenemos que la temperatura inicial, o la temperatura 1, equivale a los 20 grados Celsius, la temperatura 2 es 100 grados Celsius y la temperatura 3 es 0 grados Celsius, que es la temperatura de equilibrio con el hielo, ¿ya? Tenemos que el radio de la esfera es 20 centímetros, nos dice una parte del enunciado, la presión se mantiene constante, ¿ya? Y nuestro R. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que calcular? Nuestros moles iniciales, porque ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando la cantidad de moléculas que se escapan del recipiente mientras este se calienta. Mientras este se calienta vendría siendo la primera parte del proceso, que es cuando estaba a 100 grados Celsius. Entonces, tenemos que calcular cuántas moléculas teníamos en un principio y cuántas moléculas teníamos al final, en los 100 grados. Entonces, calculamos cuántos moles vamos a tener para el primer caso con el pavo ratón, con la expresión 1, volumen 1 y temperatura 1. Vamos a despejar nuestro n, que va a ser nuestro n1. Nuestra R ya lo conocemos. Despejando nos da que tenemos un valor de 1,4 mol en estado inicial. Como nuestro volumen, nuestro recipiente de forma esférica se mantiene constante y nuestra presión también, podemos decir que nRT se va a mantener constante para todos los casos, ¿ya? Es decir, que P1 por V1 va a ser igual a P2 por V2 y esto va a ser igual a P3 por V3, ¿ya? Entonces, tenemos que P1 por V1 es igual a N1 por R por T1 por el pavo de ratón
también tenemos que P2 por V2 es igual a N2 por R por T2, ¿ya? Nosotros cancelamos nuestra R y conocemos nuestro N1, conocemos nuestro T1, no conocemos nuestro N2, pero es el que queremos encontrar, y conocemos nuestro T2. Entonces, establecimos los datos y despejamos. Y nos daría que N2 sería 1,1 mol. Entonces, ¿cuántos recipientes se van a escapar? Simplemente va a ser la diferencia entre el inicial y el final. Pero nos piden en moléculas. Por lo tanto, llegamos a que se escaparon 0,3 mol, pero nos piden en moléculas, por lo tanto lo multiplicamos por el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23, que lo escribimos más arriba. Ahí está, 0,022 por 10 a la 23. Y eso nos da un valor de 1,8 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ya? Y la B nos dice cuál es la presión en el recipiente cuando llega al equilibrio en el agua al hielo. Entonces nos piden la presión, o sea, nos piden la presión del recipiente, la presión que mantuvimos todo el rato. Es decir, la presión en el estado final. Entonces, para esto, ¿cómo lo vamos a calcular? Nuevamente, vamos a calcularlo con el pavo de ratón. Entonces, tenemos P3 es igual a N3, son los moles finales, que fueron los que quedaron cuando terminó de calentarse, que fue 1,1 mol. Nuestro R, que es 8,31, y nuestra temperatura, que en este caso son 0 grados Celsius. Pero como nosotros estamos trabajando con esta constante, hay que fijarse en qué grado está nuestra constante. En este caso estamos con Kelvin. Por lo tanto, vamos a trabajarlo con Kelvin, que serían 273,15 Kelvin, pero para efectos del curso 6,15 no varía tanto. Entonces dejamos 273 y lo dividimos sobre su volumen. Como es un recipiente esférico y de radio 20 centímetros, vamos a calcular nuestro volumen. Entonces, 4 tercios pi r al cubo. Nuestro radio es 0,2 metros. Por lo tanto, como en este está el cubo, nos quedarían metros cúbicos, ¿ya? Y esto nos daría 7,3 por 10 a la 4 joules sobre metros cúbicos, y conocemos que joule sobre metros cúbicos es igual a pascal, ¿ya? Entonces esa es la presión que nos quedaría en nuestro recipiente cuando llega al equilibrio. La 2 nos dice, un recipiente de laboratorio con capacidad de 100 litros posee un tipo de óxido de nitrógeno. Sabe que la mezcla está a 10 grados Celsius y también tenemos que 75 gramos de oxígeno, de cuya masa atómica es 16, y 0,15 kilogramos de nitrógeno, cuya masa atómica es de 14. Y nos piden determinar la presión parcial de cada gas y la presión total del recipiente, considerando que ambos gases son diatómicos. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir eso? Que son diatómicos. Significa que nuestro nitrógeno va a ser N2 y nuestro oxígeno va a ser O2. ¿Ya? Entonces, tenemos que, perdón, el escáner que se ve así, pero no sé qué onda, mi impresora está fallando. Pero tenemos que la presión total es igual a la sumatoria de todas nuestras presiones parciales, ¿ya? Entonces, rescatando los datos del enunciado, tenemos que el volumen son 100 litros, la temperatura son 10 grados Celsius, y tenemos que el O2 tenemos 75 gramos de eso, y del N2 tenemos 15 kilogramos, ¿ya? Em, la respectiva masas molecular, o sea, la masa atómica de cada componente, pues, que en este caso O es 16, como son diatómicos, es 32. En N es 14 y como es diatómico, es 14 por 2, que sería 28. Entonces, ¿qué tenemos que calcular primero nosotros? Nosotros tenemos que ver cuántos moles poseemos para calcular nuestra presión parcial, ya que dependemos de los moles para saber cuánta presión existe o sea, cuánta presión está ejerciendo estas moléculas, ¿ya? Entonces, para calcular nuestros moles, simplemente dividimos nuestra masa sobre nuestra masa molar y nos entrega los moles, que para efectos del O2 es 2,34 y para efectos del N2 es 5,36. Obteniendo los valores de nuestros moles, procedemos a calcular las presiones parciales de cada uno. Para efectos del O2 tenemos que los moles, que es 2,34, por nuestra constante es atmósferas por litro, sobre mol por Kelvin, por nuestra temperatura, que son los 10 grados Celsius, pero transformados a Kelvin, sobre los 100 litros, ¿ya? Litros, ojo ahí.
por eso puse esta constante. Nos entrega como resultado 0,54 atmósferas. Y para efectos del N2 tenemos los 5,36 moles por los 0,082 por los 2,83 sobre los 100 litros y nos da un valor de 1,24 atmósferas. Esto corresponde a las presiones parciales y esta sería la presión parcial que ejerce O2 en el recipiente. Esta es la presión que ejerce N2 en el recipiente. Y la presión total correspondería a la suma de todas las presiones parciales. En este caso hay dos presiones parciales, que es la del O2 y la del N2. Y que en todo el recipiente se ejerce una presión de 1,78 atmósferas. 3. En un globo esférico, como los de cumpleaños, de radio R, la elasticidad del material es tal que la diferencia de presión entre el interior, P, y el exterior, P sub 0, es proporcional al radio, como le indica la siguiente expresión. Es decir, que aquí nos van a entregar una presión que va a depender de algo, ¿ya? Va a depender en este caso del radio, donde K es la constante elástica del material. Considere que la presión exterior se mantiene constante, es decir, ya, que tenemos nuestro K que es una constante, nuestro P sub 0 que es una constante, es decir, nuestro P, que es nuestra presión interior, va a depender del radio, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Simplemente vamos a despejar nuestra presión respecto a la expresión que está acá. Entonces, la A nos dice determinar el número de moles que debe tener el globo para que su radio sea R a una temperatura de equilibrio T conocida. Entonces, nos pide calcular el número de moles, ¿ya? Entonces tenemos que despejar en nuestro pavo ratón, tenemos que despejar nuestro N, en el cual nosotros conocemos el volumen, ya que es un globo, por lo tanto es 4 tercios y R cubo. Tenemos nuestra presión que va a depender de nuestro R, que despejando nuestra ecuación nos va a quedar que P es igual a KR más P sub 0, ¿ya? Entonces tenemos conocido nuestro P, nuestro V, despejado nuestro R, o sea, nuestro N, nuestro R lo sabemos, y tenemos un T conocido que nos dice el enunciado de A. Entonces simplemente despejamos N en base a las variables que conocemos y ahí tenemos nuestro valor. No tenemos los valores de P sub 0, no tenemos los valores de nuestro K, y tampoco allí tenemos que el R es variable, ¿ya? Entonces, dependiendo el R de nosotros, y obviamente como conocemos el T, vamos a saber la cantidad de moles, pero nosotros estamos haciéndolo de forma general, ¿ya? Nuestro N para cada caso de R. En la B nos dicen que relacione un pequeño cambio en la temperatura de equilibrio con el respectivo cambio en el radio del globo, ¿ya? Aquí nos llevamos un poco de mate 3, llevamos un poco de mate 3, en la cual nos piden pequeños cambios en algo, ¿ya? Cuando simplemente casi siempre hacemos como cambio en el tiempo, por eso son los diferenciales. Ya. En este caso vamos a hacer un pequeño cambio de temperatura respecto a un pequeño cambio del radio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos piden? Nos piden un DT en DR. ¿Ya? Entonces, despejamos del mismo pavo ratón con nuestra variable ya cambiada, nuestros valores cambiados ya. Despejamos nuestro T, queda la siguiente ecuación. Y nosotros nos piden el de T en DR, entonces como para convertir este T en DT en DR, simplemente le hacemos la derivada en R y derivamos nuestra expresión en R, la cual nos da esta expresión. Y esta expresión de acá significa el cambio que va a tener la temperatura si nosotros cambiamos el radio, ¿ya? Este va a ser el cambio que nosotros vamos a tener en la temperatura si nosotros tenemos un pequeño cambio en el radio. Entonces eso es lo que nos pedían en la B. Pedían el pequeño cambio de temperatura en el cambio del radio. Para la C nos piden determinar el trabajo del gas cuando el radio del globo disminuye a la mitad, ¿ya? Manteniendo constante el número de moles en su interior. En la C nos están pidiendo calcular el trabajo. ¿Cómo calculábamos el trabajo nosotros? Nosotros calculábamos el trabajo con la integral de P en dV, ¿ya? Está en este caso de acá. Nosotros conocemos que nuestro volumen inicial va a ser 4 tercios pi r cubo. Nos están pidiendo el trabajo cuando el radio del globo disminuye a la mitad. Es decir, que nuestro volumen final va a ser 4 tercios y R medios al cubo, ¿ya? Para este caso, yo lo quise trabajar solo con radios para que el reemplazo de los parámetros de la integral no sea tan engorrosa.
lo pasé solo a radios. ¿Y cómo pasamos a este radio? Cambiando nuestro diferencial de volumen a nuestro diferencial de radio. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente en nuestra expresión, que va a depender del volumen, lo derivamos en dr. Nos va a quedar que dv en dr va a ser igual a la derivada de esta expresión en r. Por lo tanto, nos va a quedar esta expresión y pasamos el dr hacia el lado y nos va a quedar que dv es igual a 4pi r cuadrado dr. Por lo tanto, ahí hice el cambio del dv a esta expresión de acá. Y procedí a integrar. Luego de proceder a integrar la suma de factores que dependen de R, me dio una integral engorrosa. eh, hice el respectivo cambio de- del R por un R medios menos el R, ¿ya? Y me dio como resultado final esta expresión de acá feita. Pero lo que para efectos prácticos me interesa es que ustedes sepan que el cálculo del trabajo corresponde siempre a la integral de P en dB, que eso lo habíamos visto, si no me equivoco, en la ayudantía pasada. 4. Un tanque para gases que está perfectamente aislado y de capacidad calorífica despreciable está dividido mediante un tabique aislante en dos partes, A, que en este caso es el izquierdo, y B, que en este caso es el derecho, que contienen un mismo gas. Inicialmente, cada una de las partes está en equilibrio, con la temperatura, la presión y volúmenes indicados en la figura, es decir, PA, TA, VA, ¿ya? Determinar la temperatura y la presión de equilibrio cuando se retira el tabique, que nos dice que el tanque está perfectamente aislado y que tiene un tabique aislante. El tabique aislante significa para nosotros que no se va a transferir calor a través de ello, independiente de los valores de sus presiones, temperatura y volúmenes dentro de cada compartimiento. Es decir, que de cierta manera van a tener un comportamiento adiabático, que no van a transferirse energía entre sí. Lo que implica que si que nos dicen que el tanque está perfectamente aislado, significa también que esto no se va, aparte de no transferirse entre compartimientos, no va a poder existir transferencia hacia afuera del tanque. Es decir, que toda la energía la va a mantener constante dentro de los compartimientos. ¿Y qué va a pasar cuando saquemos el tabique? Simplemente vamos a sumar nuestra energía, es decir, nuestros Q están acá. Aquí lo escribí, que es nuestra energía contenida en el 1, que en este caso yo lo escribí como A, o sea, A. Y en el 2, que va a ser B, va a ser igual a toda la energía correspondiente 3, que va a ser nuestro tanque completo cuando se retire el tabique. Eso implica que nuestro calor en el estado de A, el 1, más el calor del B, sean igual a la suma, o sea, que simplemente cuando retire el tabique, el calor final va a ser igual a la suma de ambos, ¿ya? Y nosotros recordando las fórmulas de la ayudantía anterior, tenemos que el calor es igual al calor específico por los moles por la temperatura, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que reemplazar este Q en nuestra igualdad que habíamos establecido acá al saber los datos que nosotros nos entregó el enunciado, que correspondía a esto a un tanque adiabático, ¿ya? Estaba perfectamente aislado. Entonces tenemos nuestro CNA por TA más C por NB por TB es igual a C por la suma de los N, ya que al retirarse se van a sumar, y nuestra temperatura final. Nos están pidiendo determinar la temperatura final cuando se retira el tabique. Entonces despejamos nuestro TF. Nos van a cancelar nuestro C, despejamos. Despejamos nuestro TF y nos va a quedar que es igual a NA por TA más NB por TB sobre la suma de los Ns, ¿ya? Para el caso de la presión, nosotros vamos a, en este caso, a establecer la misma ecuación, aquí, de esta de acá, y la vamos a reemplazar nuestro T con pavo de ratón, despejando T y dejándolo en función de P, ¿ya? Por lo tanto, nuestro TA va a ser igual a PA por VA sobre NA por R, ¿ya? En la misma expresión, simplemente en este caso vamos a cancelar todos nuestros C, vamos a cancelar todos nuestros Rs. En este caso vamos a tener que el volumen final va a ser igual a volumen de A más volumen de B, y nuestros moles finales van a ser igual a Na más Nb, ¿ya? En este caso se nos van a cancelar nuestros Na, nos van a cancelar nuestros Nb, y se nos van a cancelar nuestros Na más B y nuestro Na más B, quedándonos una expresión al despejar PF igual a PA por VA
más PV por VB sobre VA más VB. ¿Ya? Esto más que nada algebraico, pero para que entiendan el concepto de que tengas perfectamente aislado y que la energía se va a mantener, y eso sucede cuando tenemos un cilindro en el cual retiramos su tabique. ¿Ya? 5. Dos recipientes idénticos, A y B, que se encuentran a la misma temperatura, contienen gases diferentes. El número de moléculas en el recipiente de A es el doble que en el recipiente de B, y la velocidad cuadrática media de las moléculas en el B es el doble que en A. Entonces, ¿qué nos piden acá? No tenemos absolutamente ningún valor, simplemente tenemos relaciones, ¿ya? Entonces nos piden determinar la razón de MA sobre MB entre las masas de las moléculas de los recipientes A y B. Entonces, ¿qué tenemos que recordar en este caso? Tenemos que recordar la fórmula de la velocidad cuadrática media, la cual nos decía que la velocidad cuadrática media es igual a 3kT sobre la masa, ¿ya? Nos están pidiendo la relación entre la masa de las moléculas. Por lo tanto, esta fórmula nos va a servir bastante ya que nos entregan una relación entre las velocidades cuadráticas medias, nos dicen, nos dicen algo respecto a las temperaturas, establecemos nuestra razón. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos sobre las temperaturas? Las temperaturas son iguales y tenemos dos recipientes idénticos. Por lo tanto, si son recipientes idénticos, implica que los volúmenes son iguales. ¿Ya? Entonces tenemos que VA es igual a VB. Y nos dice al final del enunciado que la velocidad cuadrática media de las moléculas en B es el doble que en A. Esto implica que 2 velocidad cuadrática de A igual a velocidad cuadrática de B. ¿Ya? Velocidad cuadrática media de B. Y nos dice también que el número de moléculas en el recipiente de A es el doble que en el recipiente de B, por lo tanto tenemos que esto es Na igual a 2Nb, número de moléculas, ¿ya? Entonces nos piden determinar la relación de masas, por lo que nos sirve esta fórmula que está acá, ¿ya? Nosotros vamos a reemplazar nuestros V, nuestro T, nuestro M por el respectivo de cada recipiente. Entonces vamos a hacer la relación. Siempre nos piden razones. Entonces cuando nos piden razones siempre es una división entre dos expresiones. Entonces tenemos VA es igual a la raíz de 3K de A sobre MA y todo esto sobre VB igual a la raíz de 3K de B sobre MB. No nos van a cancelar los 3K ya que son lo mismo en ambos lados. Tenemos que las temperaturas según el enunciado eran iguales, por lo tanto se nos cancelan igual. Y tenemos que VB es igual a 2VA. Simplemente reemplazamos, llegamos a este resultado. La raíz cuadrada la eliminamos haciendo todo al cuadrado, haciendo que esto sea VA cuadrado, 4VA cuadrado, ¿ya? Igual a 1 sobre MA, 1 sobre MB. Cancelamos nuestro VA y nos va a quedar que esto es un cuarto de MB sobre MA, ya que hasta está 1 sobre MB pasa hacia arriba y esto es 1 sobre MA pasa hacia abajo, ¿ya? Sería el MA pasa hacia abajo y el MB pasa hacia arriba. Y nos piden la relación de MA sobre MB, por lo tanto esto es lo mismo que, pero al revés. Entonces sería MA sobre MB es igual a 4. En la B nos piden determinar la razón entre las presiones de los recipientes. Y nosotros se nos viene a la cabeza presiones, nosotros de inmediatamente pensamos en utilizar pavo ratón. Entonces despejamos nuestra presión. Nuestra presión para el recipiente A es igual a los moles de Na por R por la temperatura en A sobre el volumen que hay en el recipiente A. También tenemos que en el PV, la presión de B, tenemos que es NB por R por TB sobre VB. Nosotros aquí vamos a cancelar nuestros R's, vamos a cancelar nuestros T, ya que son iguales, y nuestras V. Y nos va a quedar PA igual a NA sobre PB igual a NB. Nosotros teníamos que las moléculas, la cantidad de moléculas de A es igual a dos veces la cantidad de moléculas de NB. Pero nosotros también esto lo podemos relacionar con los moles, que no teníamos que Na es igual a moléculas de A por el Avogadro. Tenemos que son iguales el Avogadro en ambos casos, por lo tanto esta relación de acá se va a mantener para los moles. Entonces simplemente vamos a quedar en PA sobre PB igual a Na sobre PB y nuestro Na va a ser similar a nuestra cantidad de moléculas de A
nuestro NB va a ser proporcional a la cantidad de moléculas de NB, ¿ya? Entonces, al despejar, o sea, al reemplazar, nos va a quedar que vamos a reemplazar Na, ya es 2NB, vamos a cancelar nuestros NB y va a quedar que Pa sobre Pb va a ser igual a 2, ya que se nos van a cancelar nuestros NB. En la C nos piden determinar la razón entre las energías cinéticas medias de traslación molecular. Para este caso nos piden la razón entre energías cinéticas media traslación. Nos vamos a nuestro formulario y tenemos que nuestra energía cinética de traslación es igual a 3 medios nRT, ¿ya? Entonces vamos a tener que nuestra energía cinética de A va a ser igual a 3 medios moles de A por R por temperatura de A. Nuestra energía cinética de B va a ser 3 medios NB por R por TB. Tenemos que las temperaturas son iguales, se cancelan nuestras R, se cancelan nuestros 3 medios y nos queda Ka sobre Kb es igual a Na sobre Nb. Lo mismo que tuvimos para el tema de las presiones, hacemos el mismo reemplazo que para el tema de las presiones y nos queda que Ka sobre Kb es igual a 2. Y esto fue la ayudantía de hoy. Nos vemos en unos días con la ayudantía 7. Espero dejarles todo listo antes del martes, o sea, todas las ayudantías correspondientes al certamen 2 antes del martes, para establecer el jueves o martes antes del certamen, a ver si es que podemos hacer una ayudantía de consultas, ya, si es que se me acomoda el horario y acomodo el tiempo, ya que había muchas dudas en el certamen 1, no alcancé a responder por temas de prueba y cosas así. Espero compensárselas para este certamen. Eso, mucho éxito y recuerden que las dudas a la casilla de comentario o acotaciones a la casilla de comentario o al interno o al grupo de WhatsApp, que nos estaríamos viendo en otra ayudantía. Saludos chicos, chicas.